Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén muy bien, que les haya sido útil el primer video. Vamos a ir ahora con el segundo para ver un poco una opción, un ejemplo de cómo hemos intentado dar habilidades de DBT en contexto carcelario, en un grupo de mujeres, en varios grupos de mujeres. Y nada, contarles qué funcionó, qué pudimos, qué no pudimos y ver si esta experiencia les es útil para cuando quieran animarse a intentar. Voy a compartir nuevamente pantalla. Perfecto, vamos a seguir entonces en este video todavía hablando de DBT. ¿Sí? Les quiero presentar a Andrea Ivanov, que la nombré en el primer video. Ella es una de las referentes, fue una de las entrenadoras que tuvimos la suerte de tener acá el primer grupo, los primeros grupos de América Latina que nos han venido a entrenar, la gente de Behavioral Tech, y además es la referente dentro de las personas de la institución en relación a la aplicación en ámbitos forenses. Así que cualquier digamos, cosa que encuentren de ella escrita sobre el tema, léanlo y confíen que es la referente en esto a nivel mundial. Y la que nos animó a algunos de acá a intentar hacer esto, ¿sí? Cuando uno tiene una herramienta que sabe que sirve, en algún momento no usarla en ciertos contextos empieza a incomodar y a quemar y nos hace querer empezar a hacer aunque sea algo. Y ella fue como en ese sentido una gran motivadora, inspiradora. Bien, seguimos y resumimos un poco lo que vimos en el primer video, de por qué hacer DBT en ámbito forense. ¿Sí? Sabemos que los tratamientos actuales en individuos con desórdenes de la personalidad que se encuentran en instituciones forenses son inadecuados, ¿sí? Sabemos que fracasan en cuanto a mejorar el manejo conductual, en cuanto a lograr ese ajuste tanto en el corto plazo como en el largo plazo en relación a metas, que es en realidad lo que propone o a lo que aspira a la famosa readaptación social, ¿sí? O el espíritu de disminución de la reincidencia, incluso en este cambio de paradigma que hablábamos antes. Entonces, también sabemos que la teoría biosocial que se usa en DBT para explicar la regulación emocional o el trastorno límite puede explicar también el desarrollo de la personalidad antisocial o la psicopatía y también otros desórdenes principalmente conductuales encontrados en la población carcelaria, ¿sí? Cuestiones asociadas a lo oposicionista desafiante y demás. Y además sabemos que el burnout en instituciones de personas privadas de la libertad es alto y que justamente puede ser disminuido utilizando las estrategias de DBT con la población porque disminuye el nivel de conflictividad en esas instituciones y de esa manera disminuye el burnout del personal y también mejora las emociones asociadas a ello, que son miedo, desesperanza, enojo, porque lo aborda de manera efectiva. Entonces tenemos muchas ventajas en DBT en relación a esto. Entonces, la responsabilidad ética y profesional que nos compete es brindar el mejor tratamiento disponible, como veíamos al principio. Un principio que es muy de DBT, que es hacer lo que funciona, y si conocemos algo que funciona y funcionaría para esa población, lo efectivo es hacerlo. Algo en relación, que lo vamos a ver en el próximo video, en relación a acción comprometida y a valores como terapeutas y como profesionales de la salud mental y como agentes de cambio, funcionarios, y la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad es del rol que ocupamos. Entonces, todo esto de alguna manera casi nos obliga a usar estos modelos en los contextos de personas privadas de la libertad o contextos forenses. Vamos a ver algo sobre el funcionamiento, ¿sí? En relación a los resultados que se han recogido en distintos trabajos que están publicados. Se conoce que DBT funciona para reducir conductas desadaptativas en los internos, que reduce el porcentaje de recaídas. Recuerden que acá cuando hablamos de recaídas hablamos de reiterancia en la conducta delictiva
o reincidencia. La diferencia es que reiterancia no es una denominación legal, se usa más para describir comportamiento, y reincidencia sí es el concepto jurídico que se utiliza, ¿sí? Una persona puede reiterar en el delito, pero no ser detenida, entonces es reiterante pero no reincidente. O pudo haber tenido delitos anteriores que no fueron, en los que no fue juzgado, no fue condenado, entonces tal vez no es reincidente, pero es reiterante en la conducta. Implica reducción de costos en la administración de justicia, como cualquier tratamiento que sea efectivo en cualquier contexto, reduce costos. Mejora la salud mental en general, porque no solo se disminuyen reincidencias, sino que también mejoran cuestiones clínicas como obviamente tentativas suicidas, el consumo, depresión, ansiedad. Hay una mejoría en la esperanza, ¿sí? En la autoestima de las personas, que son, sabemos, factores protectores, incluso para lo que es tentativas suicidas. Se aumenta la consecución de objetivos tanto a corto plazo, es decir, en la detención, como a largo plazo, pensando en la vida en libertad. Y hay también ciertos cambios que se han hecho, si bien tenemos toda esta información en relación a que es efectivo, por justamente las limitaciones de estos contextos, en algunos programas implementados se han hecho cambios respecto a lo que es DBT estándar, ¿sí? Hay una revisión de varios programas implementados de Tomlinson de 2018, donde menciona que los principales cambios tienen que ver con la duración del programa que se ofrece respecto de DBT estándar, con los componentes utilizados, es decir, a qué funciones de DBT se busca responder, y con los materiales usados, sobre todo las fichas de habilidades utilizadas. En cuanto a lo que se observó, sí, es que la fidelidad al programa estándar está relacionado de forma directa con la tasa de reducción de estas necesidades criminógenas de las que habla el nuevo modelo, ¿sí? En los estudios lo que se muestra es que los programas adheridos con alta fidelidad DBT, es decir, que hacen, cumplen todas las funciones de DBT, hay más reducción en lo que es control de el déficit de control de los impulsos, la hostilidad, el enojo, la desregulación emocional en general, y que los programas que se aplicaron dentro del marco del nuevo paradigma de riesgo, necesidad, responsividad, se asociaron a más reducción aún de la agresión y la conducta desafiante hacia la institución, con lo cual combinar nuevo paradigma y no el paradigma punitivo con alta fidelidad al programa de DBT estándar es lo que mejores resultados conlleva. El tema es cómo vender, ¿no? Me imagino si ustedes trabajan en estos contextos deben estar pensando a esta altura, bueno, ¿cómo hago para que me digan, ok, armá un programa DBT en esta institución? Un poco yo les voy a comentar cómo yo armé la propuesta pensando en que la iban a leer no profesionales de la salud mental, de hecho personas que no son profesionales, que son de carrera en contextos de encierro, en carrera penitenciaria, donde muchas veces el lenguaje lo tenemos que modificar, no podemos hablar de tratamientos basados en la evidencia porque realmente no van a saber a qué nos referimos, y si no les hace sentido simplemente no lo compran. Entonces pensando en cómo ofrecer y cómo vender que esto puede ser útil a personas que no son del ámbito de la salud mental, ¿sí? Que no son profesionales. Yo lo planteé con los colegas, con los que, principalmente con una colega que por suerte tenía conocimiento del modelo DBT, que somos muy pocos acá en los ámbitos carcelarios, pero tuve la suerte de encontrar una colega no solo con conocimiento del modelo, sino súper comprometida e interesada en poder hacerlo en la misma unidad en la que yo lo implementé. Entonces hemos logrado junto con ella como ofrecerlo y que nos acepten el pedido, fue casi un pedido de empezar a hacer esto. Lo planteamos como objetivos, ¿sí? En relación a
reducir la conflictividad, ¿sí? A través de disminuir la impulsividad en los internos, aumentar habilidades sociales e interpersonales a través de la empatía, la validación, la autovalidación. Por supuesto que a lo mejor autoridades o el sistema administrativo de la institución no va a entender lo mismo que nosotros desde DBT entendemos por validación, pero sí son palabras que pueden ser accesibles, ¿sí? Disminuir el burnout de los agentes, o sea, del staff, acá se les suele decir agentes, al bajar la conflictividad en la población alojada, ¿sí? Y generar cambios conductuales a largo plazo, focalizando en cuando recuperen la libertad, y cambios que se orienten a generar justamente el desistimiento delictivo y evitar la reincidencia, que son como los índices que se buscan en la institución carcelaria. Es los índices que se buscan lograr y por los que se los evalúa y por lo que se pueden mostrar resultados efectivos de la gestión de cada uno en estas instituciones. Y como objetivos particulares se planteaba el aumentar la capacidad de gestión de las emociones en quienes participen del programa, ¿sí? Esto de notarlas, etiquetarlas, describirlas, identificar impulsos de acción, reducir impulsividad, enseñar herramientas para desarrollar nuevos comportamientos, ¿sí? Esto de sostener y aumentar conductas prosociales y efectivas a través de los principios del aprendizaje que conocen. Entrenarlos en resolución de problemas, ¿sí? A través de un pensamiento dialéctico y flexible, en lugar del pensamiento más de tipo todo o nada o rígido que suelen tener, desde la desregulación emocional, para poder desarrollar respuestas diferentes que les permitan afrontar problemáticas que surjan. Y el aumento de la capacidad de mantener la mente en el presente, ¿sí? Registrar tanto lo que está pasando de la piel para adentro como lo que está pasando en el ambiente, las consecuencias de sus conductas en el contexto cercano y en el más indirecto también, ¿sí? Que claramente son objetivos ligados con este nuevo paradigma, por eso son de esta manera DBT se hace vendible, ¿sí? Cómo hacerlo aplicable, ¿sí? Y replicable, sin necesidad de tener que aumentar recursos humanos, porque no podíamos ir a pedir, necesitamos 5 psicólogos más formados en DBT, no está en nuestra capacidad eso. Implementándolo de forma grupal, implementando la parte de entrenamiento en habilidades, en nuestro caso solo implementamos esa parte, ¿sí? Con una duración acotada, predeterminada, ¿sí? Un mínimo de 12 encuentros, un máximo de 18, con duración no más de 1 hora y media, ¿sí? Lo que aumenta también la concurrencia y disminuye la posibilidad de abandono por parte de los participantes, ¿sí? También se dividió en módulos para que cada finalización de un módulo sea una experiencia en donde el participante, en este caso la participante, gane sensación de dominio y competencia y tenga un refuerzo positivo de su conducta de haber participado. Y se seleccionaron las participantes con ciertos criterios según la población con la que se fue, ofreciendo. Obviamente se evalúa la agrupabilidad, ¿sí? A veces hay conflictos entre determinadas internas o internos que hace que no sean agrupables. Todo esto siempre se chequea con el área de seguridad de la institución para no estar haciéndole compartir un espacio a personas que se sabe que entre sí ya tienen conflicto, ¿sí? Y obviamente ante la falta de recursos humanos, si se tiene que seleccionar un grupo chico, se trata de ver quiénes van a ser más beneficiados por este modelo, quiénes necesitan más este modelo. Entonces se selecciona primero a quienes tienen más tendencia a la regulación emocional, ¿sí? Que se van a ver más beneficiados de estas herramientas. Y la forma en que se explica por qué usar este modelo en este contexto es a través de explicar lo que es la desregulación emocional, ¿sí? Esto de la dificultad para enfocarse en objetivos a mediano y largo plazo, la dificultad para sostener compromiso conductual, esto de la conducta dependiente del estado de ánimo del momento, la inestabilidad en el comportamiento, son todas cosas fácilmente observables en la población carcelaria, y al explicar que esto es desregulación emocional, se puede ver entonces la aplicabilidad de este modelo.
lo que vemos es que las personas privadas de la libertad suelen abandonar rápidamente incluso las actividades obligatorias que tienen como parte de su tratamiento institucional, suelen desinvolucrarse de esas actividades, incluso cuando tengan consecuencias negativas para sí mismos, ¿sí? Tienen esta conducta errática de hoy estoy triste y no voy, hoy me enojé con mi compañera de pabellón, así que no voy para no cruzármela, y se van desvinculando de actividades que incluso les pueden generar beneficios si están participando. Entonces así se muestra cómo la herramienta de manejo de la desregulación emocional podría mejorar el compromiso de la población penal con sus actividades obligatorias a cumplir. Luego se explica cómo las personas con DRE tienen conflictos interpersonales constantemente, tienen conductas de riesgo por no manejar sus emociones, tienen inestabilidad interpersonal, lo cual a su vez dispara nuevas crisis de desregulación, y suelen tener sensaciones de soledad y poca satisfacción en los vínculos, lo cual a veces lleva incluso a conductas de riesgo. Entonces explica cómo las habilidades de efectividad interpersonal pueden favorecer la capacidad de construir y mantener vínculos saludables y reducir conflictividad, tanto entre los propios compañeros de la población carcelaria como con las autoridades, ¿sí? Que esto también es un punto de interés para cualquier institución carcelaria. Luego se explica que las emociones intensas y los impulsos suelen llevar a las personas a conductas extremas como intento de reducir el malestar, que tienen que ver con las autolesiones, los intentos de suicidio, que son las conductas que más preocupan a cualquier autoridad de este tipo de institución, ¿sí? Porque son las que más pueden hacer quedar mal a la gestión de la institución. Entonces, como hay alta prevalencia de estas conductas, se explica que las habilidades para manejar esos estados internos pueden ayudar justamente a disminuir esas conductas externas y extremas y frenar los impulsos. Con lo cual también esto se vuelve de interés para quienes manejen y gestionen una unidad penal, ¿sí? En cuanto a objetivos generales, ya puntualmente del entrenamiento en habilidades, no ya de la aplicación de BT como modelo, sino de ofrecer este entrenamiento grupal en habilidades, se hablaba de reducir el nivel de conflictividad entre sí y con autoridades, de aumentar la efectividad en la resolución de problemas, ¿sí? De aumentar la empatía y los vínculos interpersonales, en general a las autoridades de este tipo de instituciones, hablarles de que se va a aumentar la empatía en la población penal es algo que les interesa mucho, porque es lo que incluso sin ser profesionales de la salud mental ven que es un déficit que tienen. Reducir el malestar emocional, que puede llevar a conductas de agresión hacia sí mismas y hacia compañeras, por ejemplo. Ambas cosas son un gran problema en cualquier institución penal. Y disminuir la ideación y los intentos suicidas, por supuesto. Entonces, como objetivos más específicos y particulares del taller, se hablaba de aumentar las habilidades para manejar emociones displacenteras, de aumentar la tolerancia a las emociones displacenteras, disminuyendo la actuación, ¿sí? Las conductas impulsivas, que puedan incluso obstaculizar los objetivos en todo programa de tratamiento institucional. En las cárceles se les llama un programa basado en objetivos, y que justamente es lo que esta población no puede cumplir. Se entrena la capacidad de identificar las vulnerabilidades y también los disparadores, ¿sí? Y se aumentan las herramientas para relacionarse con otros de manera efectiva, aumentar asertividad en cualquier tipo de interacción, incluso dentro del penal, que es lo que obviamente más preocupa a quienes gestionan las unidades, y disminuir pensamientos o impulsos de índole suicida para controlar las conductas de autodaño que puedan incluso conllevar a la muerte, aun cuando no sea esa la intencionalidad, ¿sí? Las CASIS. Bien, entonces, la modalidad de trabajo que se planteó fue grupal, de 2 encuentros con opción de profundización, con frecuencia semanal, de 1 hora y media, con una modalidad interactiva, con varios disparadores
visuales, lúdicos, muy experiencial. Pusimos un máximo de 10 participantes, no solo por una cuestión de espacio físico, sino porque se imaginan que son personalidades donde el manejo del grupo es bastante difícil. Con 2 coordinadoras, éramos 2 profesionales, 2 psicólogas especializadas en DBT, y usando fichas de las habilidades, ¿sí? Y material audiovisual. Obviamente, ahora les voy a contar cuáles eran los obstáculos para implementar esto. Las habilidades a enseñar era psicoeducación sobre emociones, ahí tienen el detalle de cada uno de las habilidades a enseñar, la curva de las emociones, de la desregulación emocional, para qué sirve aprender a manejarlas, hacer análisis en cadena de las propias reacciones o conductas problemáticas, a qué conductas nos lleva la desregulación emocional, por qué es un objetivo por qué es un obstáculo, perdón, para los objetivos, enseñar técnicas de regulación de las emociones, ¿sí? Acción opuesta, tolerancia al malestar. Lo paso rápido porque luego lo voy a hablar más detallado. Habilidades interpersonales y estrategias de efectividad interpersonal concretas. Validación, mantener el autorrespeto. Esto es lo que se propuso como habilidades a enseñar. Fíjense que no está puesto en términos tan técnicos, ¿sí? Y está bastante aclarado en relación a lo que solemos usar desde BT como más tecnicismos. Los obstáculos desde el lado de los participantes, como se imaginarán, tienen que ver a veces con la baja capacidad de atención y concentración y la baja comprensión también, por cuestiones, hay analfabetismo, hay discapacidad intelectual, ¿sí? Es un nivel cognitivo, intelectual bajo. Hay mucha fluctuación en el compromiso de asistir, como les pasa en otras actividades, como recién les contaba. La participación a veces puede ser disruptiva o conflictiva, y esto es un desafío para lo que es el manejo del grupo. Y del lado de la institución, por supuesto, hay falta de recursos humanos entrenados y discrepancia de modelos. Podemos tener en entrenamiento de habilidades internas que están haciendo terapia individual con alguien que hace psicoanálisis, entonces no vamos para el mismo lado, no se utilizan estas herramientas en el espacio de terapia individual para complementarse. Hay poca disponibilidad de recursos materiales, por ejemplo, dispositivos electrónicos para poder mostrarles un video y a partir de eso generar un debate, usar como disparadores material audiovisual. No solo la falta de dispositivos, sino también la posibilidad de utilizarlos. Saben que hay espacios de las unidades carcelarias que por cuestiones de seguridad no se pueden utilizar, no se pueden ingresar, con lo cual se trataba de planificar en qué lugar físico lo íbamos a hacer, con qué dispositivo electrónico, pedir autorización para ingresarlo. En un momento yo llevé mi propia computadora porque no había una notebook para poder llevar. Luego en un momento, por suerte yo tuve mucho apoyo en la unidad donde yo estaba en ese momento, y hasta el director de la unidad en un momento me prestó su computadora para pasar un videíto de la película Intensamente a las internas. Esto no es muy común, ¿sí? Yo estaba en una unidad modelo de poca población en relación a lo que son tal vez en Latinoamérica los números que se manejan en la población penal, entonces eso también fue un punto a favor, ¿sí? Y con mucha apertura de parte de las autoridades, con mucha predisposición a favorecer y a fomentar esto, ¿sí? Lo recibieron muy bien y con mucho entusiasmo, pero era difícil incluso encontrar un espacio físico donde podamos estar. Se superponían actividades con otras áreas, porque todas las áreas de alguna manera proponen cosas, y también la población quiere tener un espacio libre en el día sin tener una actividad reglada y un horario que cumplir, con lo cual esto también era una dificultad. Hay veces que hay traslados repentinos de la población de un penal a otro. También hay urgencias que nosotras mismas a veces teníamos que atender y se superponía con el horario fijado para la actividad de entrenamiento en habilidades, o urgencias en la agenda de la institución que hacía imposible que dispongamos en ese momento del espacio o del tiempo para poder convocar a la población que estaba participando, con lo cual realmente es una carrera de obstáculos, hay que tener muchas ganas,
y soltar un poco el perfeccionismo de querer hacerlo al pie de la letra. Nos tuvimos que alejar de la pretensión del by the book y intentar ver lo que funcionaba, ¿sí? Y lo que se sugiere, incluso en la bibliografía, y lo que muchos programas han hecho, es usar, de hecho, en consulta con gente del Behavioral Tech, antes de empezar, me habían sugerido consultar los esquemas cortos de entrenamiento en habilidades que están en el libro de Marsha Linehan. Ustedes saben que está la traducción al español, hecha por Pablo Gagliesi, está editada por la editorial Tres Olas de Buenos Aires, donde lo pueden conseguir, y en el apéndice de la primera parte hay un montón de opciones de currículums abreviados para programas cortos. En nuestro caso, como yo trabajo con adolescentes, por las características, el nivel cognitivo de las participantes, me pareció como mucho más apropiado usar las fichas de adolescentes de Miller y Ratus, que prontamente también vamos a contar con la traducción al español por la editorial Tres Olas, de todas las fichas que se utilizan en DBT Adolescentes y Familias. Lo que hicimos fue modificar algunas palabras, tal vez un poco difíciles, y los ejemplos, que sean ejemplos compatibles no solo con la vida de las personas que están privadas de la libertad en privación de libertad, sino también el tipo de vida que suelen tener en libertad, ¿sí? Hay ejemplos en los manuales de habilidades que tienen que ver con un tipo de vida de clase media, con disposición de distintas cuestiones materiales, entonces tuvimos que cambiar varios ejemplos. Y porque además tenemos otra idiosincrasia y otra cultura, la traducción literal a veces no nos ayudaba. Y usamos ejemplos más pertinentes a la población, usamos material didáctico, que vamos a ver algunos ahora. Y los módulos que vimos son acuerdos de participación, por supuesto, en el taller, regulación emocional, conciencia plena, tolerancia al malestar, sendero del medio, que es uno de los módulos del manual de adolescentes, y efectividad interpersonal, ¿sí? Seleccionamos qué fichas dar, no dimos todo el manual porque es un programa acotado, y fuimos viendo qué orden de los módulos era el más conveniente. Empezamos por regulación emocional, porque es mucho más psicoeducativo y concreto que conciencia plena, que es muy abstracto, y van a decir, ¿y esto? ¿Me voy a un grupo donde me enseñan a respirar? Entonces empezamos por regulación emocional. En los acuerdos es importante ser un poco flexible y no poner reglas que sean muy expulsivas, porque lo que queremos es que participen y reforzar la participación. Tener un estilo validante, pero a la vez ser firme en lo que vamos a pedir. Y usábamos mucha autodevelación en los ejemplos, porque es una manera también de hacer más cercano lo que es la regulación emocional. Ejemplos que no eran demasiado personales, pero que sí de alguna manera podían ser replicables y que podían incluso sonarles. Piensen que en población de mujeres la mayoría son madres, entonces ejemplos relacionados con la familia, con situaciones de manejo de hijos, adolescentes o berrinches de niños son muy familiares y les hacían mucho sentido, y también les generaban algo del orden del sentirse respetadas, ¿no? En una de las últimas clases del primer grupo nos decían que se habían sentido como muy cercanas, aún siguiendo, digamos, su trato respetuoso, nos trataban de usted y demás, pero nos decían que habían sentido mucha cercanía y mucho respeto en que les podamos compartir ejemplos de la vida cotidiana nuestra, en donde podíamos también tener una desregulación emocional y nos había ayudado una habilidad que les estábamos enseñando. Entonces también el manejo de la autodevelación de forma pertinente y cuidada, reconociendo también que tenemos una realidad diferente y que teniendo respeto por eso funcionaba. Estos son los temas que veíamos, ¿sí? Ustedes van a tener el PDF, así que tienen ahí la lista de los temas que habíamos elegido dar dentro del módulo de regulación emocional.
Y ahí hay un pequeño video que ahora les voy a compartir, que habíamos usado con ellas para que puedan identificar, por ejemplo, la función de las emociones. Yo lo uso mucho con adolescentes, y siendo una población de mujeres mayormente con hijos, se habían entusiasmado mucho en ver este video. Incluso, voy a cambiar la pantalla, incluso algunas referían haber visto la película y referían poder transmitirles a lo mejor a sus hijos ay no, tengo que buscar primero el video, que de repente en esa escena de la película que habían visto juntos, ahí ellas habían aprendido algo, y entonces en la visita a sus hijos les contaban cómo en esa escena podían ver un proceso aplicable para situaciones emocionales. La verdad es que se entusiasmaban bastante con la idea de poder enseñar a sus seres queridos algo de regulación emocional. Vamos a ver rapidito este video para que tengan una idea, un ejemplo de cómo puede ser. Ten, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal. Alto, ¿qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salvé la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Oye, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Bien, bueno, ahí veíamos cómo la función de las emociones puede... Esperen un cachito que se me abrió una pantalla. Cómo la función de las emociones puede de repente... ¡Ay! Se me activó solo el otro video. Acá. Ahí está. Buenísimo, ahí vuelve. Cómo puede ser explorada de una manera no tan invasiva como puede ser hablar de sus propias emociones, ¿sí? La idea es siempre ir como desde lo más lejano a lo más cercano, y a partir de ejemplos tal vez externos, ficticios de una película, podían empezar a notar también en sus propias reacciones emocionales alguna función, ¿sí? Entonces esta era, por ejemplo, uno de los videos que usábamos. Voy a seguir, ay no, tengo que compartir. Ahí está, voy a volver a la presentación. Perfecto. Y en cuanto a conciencia plena, ¿sí? Hablábamos de los 3 estados de la mente, siempre tratando de hacerlo de una manera muy concreta, ¿sí? Mente emocional, mente racional, mente sabia, habilidades de observar, de escribir y participar, y un poco de qué es esto de la actitud de no juzgar, de la curiosidad, de hacer una cosa a la vez, de hacer lo que funciona, ¿sí? Piensen que incluso estando detenidas, la mayoría había tenido antes de la detención un celular y reconocían cómo a lo mejor usar el celular las desenfocaba de otra cosa, o hacían 2 cosas a la vez, siendo a veces personas que estaban cuidando hijos y a la vez trabajando y a la vez haciendo un montón de cosas. Este multitasking lo identificaban en sus propias vidas. Y acá les voy a compartir otro video que usamos que tiene que ver con esto de qué pasa cuando estamos en 2 cosas a la vez, ¿sí? A veces con estos videos lo que de alguna manera lográbamos era esta distancia de no sentirse tan expuestas, ¿sí? En lo que es
no sé, sus propias dificultades o su propia falta de habilidades, pero al verlo en algún video, ahí empezaban a poder decir, ah, sí, esto me pasa también. ¿Sí? La idea del material audiovisual siempre es esa, es verlo en otro para poder después decir, ah, la verdad es que esto también a veces me ocurre. Y mostrábamos este.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง Bien, esta es una publicidad que está hace mucho en YouTube y lo uso siempre para hablar de conciencia plena con los consultantes. Lo interesante es que ellas decían, no tengo un celular ahora, obviamente estando detenidas no manejan celular, pero me distraigo de la realidad de la misma manera con mis propios pensamientos, ¿no? Entonces, poder notar y poder metaforizar el celular y poder ver cómo en la propia cabeza se pierde la atención a veces, era un proceso también interesante, ¿no? Y que la verdad al principio dudamos si usar ese video porque bueno, es un instrumento que ellas no tienen a mano en la detención y sin embargo se identificaron perfectamente en la distracción y en el perderse lo que pasa a su alrededor, incluso aunque sea solo con sus pensamientos. Así que fue interesante usarlo. Voy a continuar un poquito, esto es conciencia plena. Cómo sobrevivir a la crisis, hablamos de por qué tolerar impulsos, cómo intentar tolerar impulsos dolorosos, mucha psicoeducación sobre la ola de desregulación. Veíamos habilidades, por ejemplo, de distraerse con la mente sabia, cómo crear emociones distintas, cómo pensar en contribuir, y en esto de compararse, no compararse para sentirse mejor porque hay otro que está pasándola más feo, sino compararse en el sentido de poder saber que hay otras personas con situaciones dolorosas. Esto tiene que ver también con lo que es la compasión, ¿no? Y el concepto de humanidad compartida, que lo vamos a ver en el último video. Y en realidad el compararse en el sentido de saber que hay otros que también pueden estar en situación difícil, incluso sin que la situación sea estar privado de la libertad, ¿no? Y la verdad es que era bastante también emotivo ver cómo podían pensar en otras situaciones aversivas y difíciles de atravesar que no sean la detención, ¿no? Cómo podían salir de sus propios zapatos y pensar que podían estar detenidas pero con salud, y hay personas que a lo mejor están en un hospital. La verdad es que estas habilidades de tolerancia al malestar fueron una ficha con las que se engancharon mucho. Hay dos videos que usábamos en relación a eso. El segundo tiene que ver más con esto de comparar y poder ver el sufrimiento del otro o la dificultad del otro, incluso estando uno mismo en dificultades. Y yo les voy a compartir solo el primero, para no hacer esto tan largo, que tiene que ver con crear emociones diferentes y también tiene que ver con contribuir, ¿sí? Es algo que en realidad lo veíamos como para las dos funciones. Es también una publicidad que habíamos encontrado y que yo suelo usar con consultantes,
en donde vemos no tiene casi letra, por eso que no pongo traducción.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประ Bien, ahí no encontré la opción de subtítulos en español en esta, tal vez ustedes lo encuentren, les queda el link ahí, que de hecho era uno de los obstáculos con el material que queríamos usar y lo que hacíamos era ir traduciéndoles nosotras en el momento, cuando era algo en inglés. Lo que dice, si pudieron leer los subtítulos, quienes entiendan inglés, es por qué lo hace, qué recibe, no se va a hacer millonario, no va a salir en la televisión. Y luego dice, bueno, recibe emociones, ¿sí? Recibe ser testigo de la felicidad. Entonces cuando hablamos de generar emociones positivas, un poco lo que aparece es cómo las generamos estando acá adentro. Bueno, esto de pensar en contribuir o ayudar al otro como forma incluso de generar emociones positivas, combinando dos habilidades, era algo que también surgió como una habilidad posible de usar incluso en ese contexto, ¿sí? Bien, incluso sin poder leer o sin escuchar la traducción de lo que decían, era muy claro el video, ¿no? De lo que sucedía. Vemos también reconfortarse con los 6 sentidos, siempre ver qué elementos tienen disponibles ahí dentro para reconfortarse. Por eso que ahí tuvimos que eliminar casi todos los ejemplos de la ficha que hablaban de velas aromáticas y cosas que claramente ahí no tienen a disposición. Lo mismo con TIP, con las habilidades de cambio de temperatura, hacer ejercicio intenso, la respiración pausada, la relajación. Lo ejercicio intenso, claramente, si es un momento de la noche donde tienen que estar durmiendo, no se pueden levantar a hacer ejercicio ni salir a correr.
siempre lo tratamos de adaptar a las normas y elementos que tienen en la institución donde están alojadas. Y aceptación, veíamos, ¿sí? Que también es súper interesante cómo se trabaja aceptación en ese contexto, ¿no? Todo lo que hay para aceptar ahí. Y mejorar el momento, la parte de oración a muchas les hacía sentido porque se suelen aferrar mucho a la religión cuando quedan detenidos en general, entonces les hacía sentido porque se vinculaba con otra forma de apoyarse que tenían. En Sendero al Medio, obviamente veíamos todo lo que es todo o nada, la dialéctica, errores de pensamiento, cómo validarse y validar a otros, habilidades de cambio conductual, cómo reforzarse a sí mismas y entre ellas por estar pudiendo cumplir con algunas actividades o cumpliendo con objetivos, ¿sí? Y en efectividad interpersonal, por supuesto, ver qué los alejaba de sus metas, el famoso Dierman de DBT, cómo cuidar y mantener relaciones saludables, cómo mantener el autorrespeto, lo cual a veces es muy difícil para este tipo de personas porque suelen o descuidarlo o defenderlo desde la agresividad, ¿sí? Y cómo hacer las paces con alguien. Piensen que las personas privadas de libertad muchas veces tienen contextos familiares que no las apoyan, que se sintieron defraudados, que se sintieron engañados, mentidos, sea por el delito que sea, o por haber estado involucradas con el contexto, las personas que fueran. Muchas han recibido o reciben de parte de sus seres queridos actitudes de crítica y de juicio, con lo cual pensar en poder incluso validar el punto de vista de estas personas que tal vez no están cerca y se alejaron, y ver las maneras de hacer las paces, de reconciliarse, no sé si se dice en todos los países hacer las paces, de reconciliarse con alguien, es también importante para esta población. Y hablando de obstáculos, se imaginarán que vino la pandemia, ¿no? Como si nos hubieran faltado obstáculos para poder implementar un tratamiento basado en la evidencia en contextos carcelarios en Latinoamérica. Bueno, se empezó a implementar una modalidad a distancia, que no podíamos dar grupos, sí estábamos asistiendo de forma presencial, pero no podíamos, teníamos que compartir el menor tiempo posible y solo de a una persona, no podíamos hacer actividades grupales, y las entrevistas tenían que ser cortas porque se imaginarán que no teníamos espacios ventilados, ¿sí? Con lo cual, y la idea era justamente reducir el riesgo de contagio, ¿no? Por lo que hubiera implicado que haya brotes de COVID en las unidades penales. Se implementó una modalidad a distancia donde lo que hacíamos era seleccionar ciertas fichas de habilidades, incluso fichas que ya habían visto, o las internas nuevas tal vez no las habían visto, pero las modificábamos, ¿sí? Les poníamos ejemplos y contenidos adaptados a la situación de pandemia, porque la verdad es que esto tenía que ver con generalizar habilidades, y muchas no habían terminado de cursar todo el taller, con lo cual pedirles que generalicen ellas solas, en etapa de pandemia, la verdad es que era demasiado, lo cual lo que hicimos fue como hacer la generalización de la habilidad y el aplicarla a la situación que estábamos atravesando por escrito, y darles las fichas por escrito, con espacio para que hagan alguna ejercitación, con la propuesta de poder trabajar en entrevista individual corta sobre esos contenidos, y también la propuesta de que entre ellas pudieran, quienes compartían pabellón, que pudieran conversar sobre estas fichas y tratar de entre ellas discutirlas, ¿sí? Y armar como un poco el taller sin la coordinación nuestra, ya que entre ellas hacían de alguna manera burbuja compartiendo el alojamiento. Y por ejemplo, las habilidades que elegimos para acercarles la ficha modificada eran las de estar en el presente y notar cómo la mente emocional a veces actúa, sobre todo en esto de cuándo se va a terminar, ¿no? La pandemia. Piensen que estaban sin visita de sus seres queridos desde el momento que acá al menos se decretó el confinamiento.
El identificar y etiquetar qué emociones les traía todo esto, porque a veces es un combo tan grande que es difícil ponerles nombre y eso ordena la experiencia y disminuye el caos. Intentar descubrir las emociones que la función que esas emociones le traían, por ejemplo, qué función puede tener el miedo en una pandemia, ¿no? Entonces, en lugar de autoinvalidarse por tener miedo, tal vez puedan encontrar que el miedo las estaba cuidando. Autovalidación, por supuesto, de la experiencia emocional, también de sus compañeras, porque se apoyaron mucho entre ellas para atravesar la pandemia, y de sus seres queridos, que obviamente mantenían contacto por teléfono y por algunos medios de comunicación tecnológicos que se fueron implementando, y de alguna manera piensen que las mujeres en general todavía en estos contextos son el sostén emocional de toda la familia, ¿sí? Cosa que tal vez no pasa tan así en otros países, en otras latitudes, pero piensen que ellas intentaban, aún desde la atención, seguir siendo el sostén emocional de su familia en pandemia, con la cual no estaban teniendo contacto personal. Esto era un desafío enorme, ¿sí? Y notar y detectar impulsos de acción de esas mismas emociones que identificaban, poder discutir sobre si estaba justificada la emoción, si era efectivo seguir el impulso de acción asociado, aceptar las emociones que aparezcan y la realidad que estaban atravesando y que estábamos atravesando, y obviamente cuidar las vulnerabilidades, ¿sí? Tratar de prepararse para afrontar ese tiempo de la manera más habilidosa posible, sin aumentar la labilidad emocional a través de, por ejemplo, descuidar hábitos de salud, ¿sí? Los resultados, bueno, claramente administrar cuestionarios o formalizar investigación implicaba cerrar el proyecto a una parte de la población que cumpliera algunos criterios en común, y eso iba en contra de nuestro objetivo más terapéutico, con lo cual, puestas a elegir, decidimos focalizar en el objetivo terapéutico y resignar la parte de unificar la muestra y poder tener resultados de la experiencia, ¿sí? Tenemos solo los resultados verbales, subjetivos de quienes han participado y propios de lo que íbamos observando como cambios. La población también es poco estable, pueden irse en libertad o pueden ser trasladados a otro penal, con lo cual 12 encuentros incluso es mucho, pensando en que todos terminen, y el dropout no se debe en realidad a algo del modelo, sino a los cambios institucionales. Y dificultades en el grupo control, porque quienes no estaban haciendo el taller de habilidades, a su vez tenían situaciones muy diferentes entre sí, tratamientos psicológicos o no tratamiento psicológico individual, porque no es obligatorio, internos con medicación, internos sin medicación, personas que reciben un seguimiento mensual de un terapeuta que solo chequea algunas cuestiones básicas, otros que hacen tratamiento individual todas las semanas. No hay una uniformidad tampoco entre la población que no estaba haciendo el entrenamiento en habilidades, con lo cual era muy difícil pensar en implementarlo y a la vez evaluarlo y medir el impacto, y bueno, decidimos empezar y hacer la parte clínica sin poder hasta el momento tener algo de resultados de validación, ¿sí? De la experiencia. Así que bueno, ese es un poco el humilde intento que desde estas latitudes se intentó hacer. La verdad es que fuera de lo técnico y de los resultados que uno siempre quiere, ¿no? No para publicar, sino para saber que está haciendo algo efectivo, la experiencia y el feedback de las participantes y ver el proceso de aprendizaje, y ver de repente que en una reunión de autoridades, cuando tenían que ir a hacer algún planteo, podían usar el Diarman, ¿no? Y que de repente alguna autoridad o alguien de otro sector que no tenía ni idea del entrenamiento que les estábamos dando decía: qué bien que está hablando, qué bien que se expresa, qué diferente que está, qué correcta, cómo planteó la situación, ¿no? Y después nos venía a contar a lo mejor la interna que había estado practicando habilidades interpersonales para hacer un pedido de repente a la junta de autoridades y demás.
Con lo cual, voy a dejar de compartir ya. No tenemos más resultados que el feedback directo de las participantes y la respuesta y que se hayan enganchado, como decimos acá, que hayan participado, hayan sostenido la participación, alcanza, para mi criterio, para decir que vale la pena y que les animo a que lo intenten, a que se animen. Y nos queda ver en el siguiente video solamente la partecita que es como un dossier, un plus de terapia basada en la compasión para quienes tengan más afinidad con ese modelo y quieran intentarlo. También está esa opción. Así que bueno, los dejo por este ratito y nos vemos en el siguiente video.